Gracias, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor, a exaltar tu grandeza, Jesucristo, a decirte que te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Hoy en esta mañana quebramos el patrón, ¿verdad? Sí. Oramos más y comenzamos un poquito más tarde para alabar a Dios porque está presente, muy presente en mi espíritu, que una palabra profética se dio sobre nosotros. Y la palabra profética fue que los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Va a llegar el tiempo donde no nos vamos a dirigir por la hora, por el programa, nos vamos a dirigir por el Espíritu de Dios. Y así es como va a llegar el avivamiento, dirigiéndonos por el Espíritu de Dios, deseando el Espíritu de Dios, ser sensitivos al Espíritu de Dios, entregarnos al Espíritu de Dios. Y nosotros queremos, necesitamos, anhelamos y estamos orando por ese avivamiento. Amén. Porque es el último derramamiento del Espíritu de Dios antes que Cristo venga y estamos esperando la venida de Dios. Amén. Estaba ayer oyendo unos testimonios de que los 70s, en los 60, yo creo que se dice 70, se grabaron sobre unos hermanos que ya están pues en la gloria de Dios porque estaban ancianos ya cuando se grabó esto. Y estaban bien pequeños cuando estaban en el avivamiento que estaba en Azusa. Y yo no sabía que esa iglesia estaba en Los Ángeles. Yo dije, oh my God, qué tan cerca estábamos de donde pasó. Era uno de los avivamientos que estaba pasando en toda la tierra. Y el hermano comparte que él quisiera regresar. Dijo, me da mucha tristeza de ver las iglesias. Dijo, porque yo quisiera regresar a esos momentos donde el Espíritu Santo se encargaba del servicio y le decía al ministro o al pastor o al líder qué hacer. Y a veces había palabra y a veces no. A veces había danza, a veces alabanza, adoración, cantos, y a veces solo las personas se postraban y el Espíritu Santo les ministraba. Y no había reloj, no había programa, y era de lunes a domingo, y era a las 24 horas. Y las personas no sentían, y las personas querían más. Y dice que uno de los testimonios que él se recuerda fue que un hermano que ya había tenido un nuevo nacimiento en Cristo quiso entrar una vez por la puerta de atrás a esa iglesia, y que el Espíritu Santo lo paró, lo empujó, lo tiró para atrás. Y él nomás pensó, pues es la manifestación del Espíritu de Dios, y otra vez quiso entrar otra vez, y otra vez lo tiró para atrás. Y él dijo, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar? Y dijo, porque tu corazón no está bien y aquí está mi gloria. Dijo, ve a tu casa, reconcíliate con tu esposa, después puedes entrar y disfrutar de mi gloria. Porque él pensó que nomás iba a entrar, iba a disfrutar, iba a participar. Y dice que en otros lugares de parte del templo, era chico el templo, dice que el Espíritu Santo se movía y una persona estaba siendo liberada por allá y otro estaba siendo sanado por allá. Y dice que entraban ministros porque querían saber qué estaba pasando en ese lugar. Y dice que ministros, siervos de Dios, entraban y caían bajo la convicción del Espíritu Santo. Es una santidad que va a llegar. No solo va a ser una manifestación como nosotros nos estamos acostumbrando, que la gente va a entrar, el ministro va a orar, van a caer bajo el poder de Dios. Ahí ya no va a ser el hombre, ahí va a ser el Espíritu Santo tocando las almas, va trayendo convicción, va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer liberación. Dice que los niños, me impresionó tanto, que los niños en ocasiones
tenían maestras, pero por la mayor tiempo de que estaban en el servicio, los niños estaban bajo el poder de Dios. Estaban siendo ministrados. Estaban cayendo ellos no solo bajo convicción, pero estaban profetizando, hablando nuevas lenguas. Y dice que una niña comenzó a hablar en lenguas, en un lenguaje africano. Y le comenzó a hablar a una persona, a un hombre, y le dijo: Dios te está diciendo que te arrepientas, que tu corazón no está bien delante de Él. Y él se asombró porque nadie conocía ese lenguaje, menos esa niña. Otra niña comenzó a hablar en hebreo antiguo y le comenzó a decir a esa persona: tú entraste para burlarte. Dijo, tú entraste, dijo, para agarrar notas, para llevarla de vuelta a tu iglesia y decir qué no hacer. Ese es el movimiento mío, decía Dios a través de esa niña. Y ese es el movimiento que va a llegar, el último movimiento. Pero para que eso llegue, nosotros tenemos que estar listos. Listos en el sentido que tenemos que despojarnos de nuestro yo, del mañana, de lo que queremos, de lo que pensamos, de todo, para que el Espíritu Santo pueda poseernos. Escucha la palabra, porque cuando habla del renovamiento del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos va a sumergir en Él. Donde ya lo vamos a hacer nosotros, donde vamos a ser transformados, donde lo único que vamos a querer es beber de Él, escucharlo a Él, alabarle a Él, adorarle a Él, obedecerle a Él. Y por eso en esta mañana vamos a seguir con el tema de la restauración. Y la restauración, pagando la restauración es bíblico. Pagar restitución no solo es bíblico para los tiempos de atrás, antiguos, pero para hoy. Y es muy importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos traiga bajo convicción, porque el Espíritu Santo nos quiere limpiar para que estemos preparados para ese derramamiento, para que no nos pase como ese varón, que aunque era hijo de Dios y venía buscando algo de Dios, el Señor lo paró en la puerta. Porque la palabra de Dios dice que Él es santo, y el que está limpio, que se limpie más. Cristo viene pronto. Y muchos están esperando que quizás, como dije la semana pasada, pues no se ha cumplido esto y no se ha cumplido el otro. ¿Qué pasa si el Señor lo hace de repente? En un instante. Y después Él viene. Y tú estabas esperando y te quedas. Hay que prepararnos hoy. Hay que estar listos hoy. Mañana va a ser muy tarde. El Señor es grande y misericordia. Él nos perdona. Él nos da una oportunidad. En esta mañana nos está dando una oportunidad para que nos santifiquemos más. Para que estemos preparados. Para recibir no solo ese fuego para nosotros gozarnos, pero también contaminar, disfrutar y dar ese fuego a los que están alrededor de nosotros, porque las almas van a entrar sedientas, buscando un milagro, una palabra, un toque del Espíritu de Dios, y nosotros por nuestra obediencia a la palabra de Dios vamos a provocar eso. Vamos a hacer un repaso sobre el tema de la semana pasada, que fue sobre la restitución. Pagar restitución es bíblico y es para los días de hoy. Pagar restitución va más allá de la reconciliación entre unos y otros. Pagar restitución no solo es monetario, también es regresar la dignidad a la persona que sufrió el daño que nosotros causamos. Pagar restitución no es un castigo, es una manera de resolver deudas materiales, emocionales o físicas. Amén. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5, 13 al 15. Es un repaso para comenzar la parte 2. Gálatas 5, 13 al 15. ¿Leyeron sus Biblias? Amén. Aleluya. Y dice:
Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Somos libres? Amén. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros, a todos, amén, por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose, mira qué fea esta palabra, mordiéndose, devorando uno al otro, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Cuando habla de unos a otros, está hablando de los que somos de la fe y los que están allá afuera. Porque Dios es justo. Dios quiere la justicia, que sean los justos igual que Él, no solo dentro de la iglesia, pero también allá afuera. Gálatas 6, 7 a 10. Gálatas 6, 7 a 10. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Lo que viven solo para satisfacer los deseos, nuestra propia voluntad. ¿Amén? Su propia naturaleza pecaminosa. Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu de Dios, amén, nosotros vivimos para agradarle a Él, van a cosechar vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos vamos a cansar en el nombre de Jesús, porque a su debido tiempo vamos a cosechar númeras bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad es hoy, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. Otra vez, la familia de la fe y los que están allá afuera. Amén. Y fui a buscar lo que significa naturaleza pecaminosa. Y es una lista grande, pero nomás apunté unas cosas. Dice aquí, la naturaleza pecaminosa es ser rebelde contra Dios. Naturaleza de pecado, elegir de nuestra propia voluntad. La tendencia de ser el mal, egoísta, pensar en nuestro propio beneficio, orgullo. Se nos hace más fácil hacer lo malo que lo bueno, ¿verdad que sí? Es verdad, que Dios nos ayude. Vamos a ir a Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, aunque se lo merecen. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea nuestro testimonio, amén, que somos personas honradas. Aunque se nos presente la oportunidad, porque sí se nos va a presentar la oportunidad, a muchos se nos ha presentado la oportunidad, no vamos a sembrar mal por mal. Nos vamos a comportar como hijos de Dios y el Espíritu Santo nos va a dar la ayuda para ser templados y controlados. Porque es muy fácil hacerlo mal, está en nuestra carne. Pero si el Espíritu Santo domina sobre nosotros, vamos a siempre poder amar, perdonar, bendecir, soltar y dar el otro cachete que es muy duro dar. Todavía no hemos llegado allí, ¿verdad que no? No, pero tenemos que llegar allí. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que Cristo vive en nosotros y que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, si nos doblegamos, Él va a tomar control de nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar. Y Él nos va a ayudar no solo a dar el otro cachete, pero después dice la palabra, poner el otro. Porque así hemos aprendido aquí en Centro Cristiano. Así lo hemos visto. Así fue nuestro Jesús. Así fue nuestra maestra. Pastor Alicia Fierro, que está en gloria, nuestro pastor. Y Socorro Fierro, que está en gloria. Aprendimos de ellos.
Ellos lo que predicaban lo vivían. Ellos lo que decían lo respaldaban. Ellos nunca andaban entre dos pensamientos. Ellos nunca andaban que hoy sí, que mañana no. Nosotros aprendimos de ellos. Nosotros aprendimos de ellos porque ellos aprendían de la palabra, aprendían de Jesús, eran controlados por el Espíritu de Dios. Y era el deseo de ellos que nosotros también entráramos en eso. Y vamos a entrar en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar que estamos entrando en el nombre de Jesús. Y aunque cuesta, vale la pena. Porque lo queremos ver a Él. Lo queremos ver aquí, lo queremos ver en nuestra familia, en nuestra ciudad. Y se tiene que pagar un precio de negación. Vamos a ir a Miqueas 6. Miqueas 6, 8. Aleluya. Póngale en el dedo. Voy a leer dos versiones. Voy a leer Nueva Tradición Viviente y voy a leer Nueva Versión Internacional. Amén. Cuando nosotros lastimamos a alguien con conocimiento, sabiendo cuál va a ser el resultado, estamos caminando en la vieja naturaleza pecaminosa. Y el resultado va a ser nuestra propia destrucción, separación de la misericordia de Dios. Porque cuando pecamos con conocimiento, el Espíritu Santo se contrista. Cuando ignoramos la voz de Dios y su palabra, cuando sabemos lo bueno y no lo hacemos, es pecado, dice la palabra de Dios. En la vida de un hijo de Dios no existe venganza justificada, que lo hablé la semana pasada. Tomar a la fuerza algo que a ti te debe, lo tenemos que poner en las manos de Dios. Y no nos podemos justificar por nuestro pecado. Porque ahorita vamos a leer de alguien que se justificó por su título y se le olvidó que era humano, se le olvidó que Cristo lo había puesto, se le olvidó que Cristo es grande en misericordia, pero Él también corrige. Nuestro Dios es justo, amén. Miqueas 6 y 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. ¿El Señor nos ha hablado, sí o no? La palabra está en nuestro espíritu, sí o no. ¿La estamos escuchando en esta mañana, sí o no? Entonces conocemos lo que es bueno. Y lo que Él exige de ti, de mí, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. Tenemos que enamorarnos de la compasión, porque Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz por compasión. Esa compasión tiene que estar en nosotros a todo momento. Nos va a ayudar a amar a nuestros enemigos. Y que caminemos humildemente con Dios. Que no nos olvidemos que somos tierra. Él te ha mostrado, oh mortal, dice aquí la Nueva Versión Internacional. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Él espera de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente delante de Dios. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel. Aleluya. Está un poquito largo, yo sé que la conocemos. Y han hablado mucho de lo que hizo David. Pero ahora nos vamos a poner nosotros en los zapatos de David. Que hubiéramos hecho nosotros. Que nosotros, como hijos de Dios, humanamente, vamos a tener tentaciones. Y es mejor que nosotros nos entreguemos a Dios en oración, en humildad, en entrega total, para que cuando venga esta tentación la saltemos, la podamos resistir. Porque nuestro hermano David fue alguien que Dios sí escogió, lo ungió, Él lo amó, Él lo escuchaba. Pero tristemente
tristemente él pasó por un momento de tentación y se olvidó de quién lo había llamado, que él lo había perdonado, que él lo había escogido. Se le olvidó que todo lo que él tenía, todo lo que él era prestado. Dice aquí, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que investigara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el Getita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y ahí es cuando David comenzó a planear la maldad. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías, el Hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Él ya estaba planificando todo. Y Dios lo estaba viendo. El Espíritu Santo estaba ahí. Aunque no lo dice aquí en la palabra, pero yo estoy más que segura que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y él desobedeció. Ignoró la voz de Dios. Ignoró la palabra que él ya conocía. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo. Mira, tratando de tapar su pecado, su culpabilidad, le dio un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste esa noche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Mira qué hipócrita David. Como si él le pensaba que él estuviera ahí tanto tiempo fuera. No era eso. Es que ya estaba sudando David. Sabía que la había regado, no sabía cómo tapar, no sabía cómo arreglar. Yo imagino si en este momento el Espíritu Santo, él hubiera dejado que el Espíritu Santo le diera el poder para él poder decir: ¿sabes qué? Hice algo mal. Yo me imagino que algo diferente hubiera pasado, que el Señor quizá lo hubiera corregido todavía, sí, quizás, pero no hubiera sido la consecuencia que él sufrió. Aquí él quiso tapar, aquí él se puso religioso, se puso como alguien que de verdadmente amaba a su pueblo, amaba las personas que estaban debajo de él, amaba a su reino. Él no lo hizo. Él se puso una máscara. Hipocresía, falsedad. Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando al cielo abierto. Mira lo que dijo Urías: ¿cómo podría yo ir a casa para beber, comer, dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Urías tenía un corazón leal, íntegro. Él amaba a David. Está bien, quédate aquí hoy, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David ya no sabía qué hacer, entonces lo invitó a cenar y lo emborrachó. Mira el plan.
Y eso es algo que le puede pasar a cualquier persona cuando se está enfrentando a una tentación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a hacer lo justo y me la voy a tragar? ¿O voy a planificar cómo voy a hacer a una persona tropezarse porque quizás era un orgullo, quería algo, tenía un celo? David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa. Ya entienden lo que quería hacer, ¿verdad? Emborracharlo, que se fuera con su esposa, para que ella dijera, pues fuiste tú, es tu niño, tratar de ocupar. Sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. David trama la muerte de Urías. Como no le funcionó eso, comenzó a planear otra cosa. Entonces en la mañana siguiente David escribió una carta a Joab, se la dio a Urías para que se la entregara. ¿Puedes creer eso? Que él mismo estaba cargando su carta de muerte. La inocencia de Urías. El corazón pecaminoso. No actuando como rey. Él no estaba actuando como un rey, un hijo de Dios, un ungido de Dios. Yo le puse aquí que estaba actuando mafioso. He was being gangster. That's gangster. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, y Joab también, que se puso de acuerdo de lugar de decirle, ¿sabes qué, rey? Esto está mal delante de Dios. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías, hitita, murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla y le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? Ella sabía, Joab también ya sabía lo que tenía que hacer, pero para que nadie se enterara, dio este mensaje antes de decir que Urías también había muerto. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra del molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías el hitita. Él también participó y Dios los estaba viendo. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguimos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías. Bien, dile a Joab que no se desanime. Ay, mira lo que está diciendo David. Oh, it's okay. Que no se desanime, dijo David. La espada devoradora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Mira que se estaba manifestando aquí. En el ungido, en el rey, en el hijo de Dios, el que era acuerdo al corazón de Dios. Y a cualquier persona le puede pasar. En un momento de desesperación, en un momento que nosotros quizás necesitamos, queremos algo, o quizás queremos tapar algo. Y Dios aquí nos está advirtiendo, nos está enseñando que si Él corrigió a David, no se la dejó pasar, a nadie se la va a dejar pasar. Dios es justo, Él demanda que seamos justos.
Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Otra mentirosa. Ella no amaba a su esposo. Si hubiera amado a su esposo, hubiera resistido, se hubiera presentado, hubiera dicho algo, hubiera hecho algo. Pero era un ritual, una cultura, algo que practicaban. Entonces se dio a duelo. Pero ella no amaba a Urías. Segunda de Samuel 12. Por lo tanto, el Señor envió el profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico, David, y el otro era pobre, Urías. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en la cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Aquí se puso el justo, el religioso. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Mira, de tu propia boca salió esa profecía. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que él le robó y por no haber tenido compasión. Aquí está hablando él de pagar restitución. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te he dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? No podemos despreciar la palabra de Dios. Cuando Dios nos está hablando, el Espíritu Santo nos trae a memoria su palabra, debemos de pararnos y escuchar. Porque cualquier persona puede caer en tentación en un segundo. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Despreciaste la palabra del Señor e hiciste actos tan terribles. ¿Y por qué hiciste actos tan terribles? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas. Y le robaste a su esposa. Recuérdense que la semana pasada hablamos del libro de Levíticos que habló sobre el robo. Y el robo se puede presentar en diferentes maneras. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado. Ahora está hablando de su palabra y ahora él está diciendo: a mí me has despreciado. Despreció a Dios al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Entonces, esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Lo que nosotros sembramos, si no nos arrepentimos, si no pagamos la restitución, si no hacemos lo que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer, lo mal que nosotros hemos sembrado puede caer sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos traiga memoria todas esas áreas que están torcidas. Antes de tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. En otras palabras, tu pecado va a ser descubierto. Lo que sembraste por no arrepentirte, por no hacer lo correcto delante de mí, esto te va a seguir. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto
que suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Cuando leímos la semana pasada sobre Zaqueo en Lucas 19, cuando Zaqueo confesó su pecado, se apartó de él. Y Jesús lo honró en público. Mira la diferencia entre Zaqueo y David. Jesús lo honró en público porque se había arrepentido. No sufrió consecuencias Zaqueo. No ocultó su maldad. Pero como David sí. Y pensó que aquí se murió Urías, ya ese pecado se murió, nadie va a saber. Salió a la luz. Entonces David confesó a Natán. Ahora confesó a Natán, ya que lo agarraron, ya que está contra la pared, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás. El Señor tuvo misericordia por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Dios lo perdonó, él no murió, pero pagó la consecuencia. Yo en unas áreas de mi vida miro consecuencias de lo que yo he hecho. El Señor me perdonó, sí. La sangre de Cristo me limpió, amén. El Señor sacó todos esos demonios que estaban en mí, sí lo hizo. Pero hay consecuencias porque yo pequé con conocimiento. Cuando uno peca con conocimiento, uno está pisoteando la sangre de Cristo. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió, estaba en ayuno y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que entregarnos de todo corazón, porque van a llegar situaciones en nuestras vidas donde el enemigo va a poner una trampa para que caigamos en ella. Hemos visto con nuestros propios ojos personas que han caído en trampas, conociendo la palabra de Dios, siendo llenos del Espíritu de Dios, siendo miembros de una iglesia por tantos años y no estaban apercibidos, no estaban conectados con Dios. Porque no es solo orar, es conectarnos con Dios. Cuando uno se conecta con Dios, Dios nos va a enseñar esas áreas, esos lugares donde tenemos que nosotros pedirle perdón. Esas áreas que quizás todavía están torcidas, que quizás nosotros pensamos, pues ya pasó tanto tiempo, ya estoy bien, ya pasó, ya nos contentamos. No es así. Hay cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros tenemos que pagar restitución. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decirle. No escuchaba razón cuando el niño estaba enfermo, se decía. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que se susurraba entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso los lociones y se cambió de su ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. David sabía muy dentro de él que Dios había hecho justicia. No pudo decir nada. Yo sé que es justicia de Dios lo que había pasado yo antes, lo que me estoy enfrentando ahorita. El Señor tiene misericordia. El Señor no pudo haber destruido a él, le pudo haber quitado el reino, pero al fin se arrepintió, al fin se confesó, pero las consecuencias todavía las pagó. Y yo fuera una mentirosa si yo te dijera que quizás no va a haber consecuencias. Siempre van a haber consecuencias, especialmente cuando uno peca con conocimiento, cuando uno ignora la voz del Espíritu de Dios, cuando uno tira la
la palabra de Dios en su espalda. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, ahora sí ella estaba llorando, porque también el castigo o la corrección, porque a veces se oye bien feo el castigo, la corrección también llegó a Betsabé, porque ella sabía lo que estaba haciendo, ella sabía que era mal, ella sabía que estaba traicionando a su esposo, ella era parte del pueblo de Dios, ella conocía la palabra de Dios. Después que consoló a Betsabé, se acostó con ella, entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. El Señor corrige y consuela si nosotros nos arrepentimos. Él corrige y después sana. Dio a luz a un hijo y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Los corrigió con amor y misericordia. ¡Aleluya! Es mejor que nosotros en este día no tengamos que pasar por eso. Él tuvo una oportunidad de ir a pagar la institución. Él tuvo la oportunidad de ir con ese siervo que le servía, que lo amaba, y él le pudo haber dicho la verdad, aunque hubiera sido vergonzoso. Solo Dios sabe cómo hubiera reaccionado Urias, pero lo que pasó no tuviera que haber pasado. Dios siempre nos da una oportunidad, Dios siempre nos habla, Él quiere lo mejor para nosotros, Él no quiere corregirnos, a Él no le da gusto corregirnos, o como dije anterior, que a veces mucha gente no le gusta oír, que Él nos castigue. Ese no es el deseo de Dios. Nosotros como padres entendemos eso, pero a veces el Señor tiene que corregirnos, porque corre peligro nuestra alma, corre peligro nuestra familia, corre peligro nuestra salvación. Vamos a ir a Proverbios 17:13. Y voy a leer dos versiones. Proverbios 17:13. Dice aquí: el mal nunca se apartará de la familia de aquel. Mira, está hablando de la familia, nuestra familia. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por mal. Mira lo que hizo David. Se cumplió la palabra de Dios. La espada nunca dejó su casa. Dice aquí: si pagas mal por el bien, esa es otra versión. ¿No pagó David mal por bien? Urías lo amaba, era su siervo, era su soldado. Si pagas mal por bien, si sembramos, el mal nunca se irá de tu casa. David le pagó mal a Urías sin causa, no había ninguna causa. Dios nos perdona si no ocultamos el pecado y nos apartamos de él. Y si tenemos el poder para pagar restitución, ir con la persona, lo tenemos que hacer. Si se hubiera arrepentido, ser honesto, pagado restitución al principio, hubiera sido otra historia. Pero fue deshonesto, cobarde, y
leímos ya o hablamos ya sobre lo que pasó con Zaqueo. Dios vio la actitud de Zaqueo y en público Dios lo honró, Jesús lo honró. Dios vio la actitud de David y en público lo avergonzó. Vamos a ir a Mateo 18:7. Dios siempre cumple su palabra. La espada nunca se apartó de su casa, el mal, sobre de su familia, sobre de su reino. El pecado que él cometió se infiltró en todo. Todo fue tocado por ese pecado que él hizo. Tenemos que crecer en el nombre de Jesús en reverencia y temor a su palabra. Mateo 18:7 dice: ¿qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción? Aflicción 2 veces dice aquí. Le espera al que provoca la tentación, aquel que se presta para que ese mal salga de él. Pecado. No nos podemos prestar al pecado y ser usados por el pecado, por la maldad, por nuestro propio deseo, por nuestros pensamientos, por lo que nosotros queremos hacer, haciendo nuestra propia justicia. No podemos. Nunca podemos participar cuando alguien planea hacerle un mal a alguien. Y ese mal puede ser tan simple como, mira, hice algo mal, tú ponte de acuerdo y dice que así pasó. Y la persona, pues como ama a la persona, que no se meta en problemas, dice, ok, así lo vamos a hacer. Y no nos damos cuenta que Dios nos está viendo. El mal puede ser muchas cosas. El mal piadoso, religioso. Mateo 18:7 en la Reina Valera dice, en esa versión: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Van a haber dolores, amén, pero que nosotros no los causemos, que no participemos, que no nos prestemos a hacerlo. Porque dice aquí: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo, lo que nosotros causamos. Y fui a ver qué significa el ay en la palabra de Dios, y significa dolor. Esto es lo que uno va a sembrar: dolor, tristeza, aflicción, lamentación, desgracias inminentes, cuando alguien causa el dolor. Están bien calladitos. Aleluya. Yo lloraba cuando estaba escribiendo estas notas. Aleluya. Yo decía, Padre, ¿cómo es posible que yo me presté para tantas cosas conociendo la verdad? ¿Cómo es posible que todavía estoy viva? La misericordia de Dios. Pero que hay consecuencias, sí las hay. Que las he pagado, sí las he pagado. Que todavía me estoy enfrentando a otras, sí las estoy enfrentando. Pero Dios es justo. Y lo más importante para mí, yo digo, ok, Señor, voy a pagar estas consecuencias, pero ahora estás conmigo. Voy a pagar estas consecuencias, pero son justas. Y la sangre de Cristo me limpió. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y el día que esa trompeta suene, yo me voy a ir con él. Amén. Es mejor arrepentirnos, ser honestos, no doble cara. Because God knows what you did. God knows what you said. He sees, Él mira, Él sabe lo que hiciste, lo que hablaste, en qué área te prestaste. Vamos a leer Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice: recuerden que es pecado saber
lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Estamos aprendiendo hoy? So ya somos responsables de esta palabra, amén, de hacer lo bueno. Nosotros tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, tenemos ángeles, tenemos armadura, tenemos el fruto del Espíritu, estamos bien equipados para no caer en esta tentación y para tener el poder para pagar restitución. Ahora vamos a ir a un happy note, porque yo sé que ha sido un poquito fuerte. Hay recompensa, si hay, si obedecemos su palabra, si obedecemos la voz del Espíritu Santo, amén. Vamos a ir a 1 de Juan 1:9. Si hay recompensa, cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Lo vimos con Zaqueo. ¿Y cómo hablaban de Zaqueo? Pero él se arrepintió y pagó restitución delante de todos. Dice aquí, 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira este versículo. Primero dice aquí, confesamos, y después dice que Él nos perdona, y después Él nos limpia. Aquí está. Vamos a ir a Deuteronomio 28, 1 al 6. Dice, si realmente escuchas, mira lo que dice, si realmente, porque unas personas parece como si escuchan, pero el fruto dice otra cosa. Si realmente escuchas atentamente, yo le estoy agregando eso, atentamente al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos los mandamientos, si Él supiera que nosotros no lo pudiéramos hacer, Él no nos preguntara que lo hiciéramos, pero Él sabe que sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Si obedecemos fielmente sus mandamientos, que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te van a acompañar siempre. Vamos a ser benditos en la ciudad, en nuestra familia. Vamos a ser benditos en el valle del Antílope. Vamos a ser benditos en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, nuestros hijos, tus cosechas, las crías de tu ganado, los termiritos, de tu manada, y los corderitos de tu rebaño. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos va a ser bendito y va a ser multiplicado. Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Donde quiera que vayamos en nuestra vida, el Señor va a mandar su bendición. Pero si realmente escuchamos, amén. ¿Por qué es de mayor importancia pagar restitución? Porque con nuestro reconocimiento la persona es sanada. También nosotros somos sanados. Ambos son desatados espiritualmente. Y esto es parte del avivamiento, cuando los corazones se regresan a Él en humildad y pureza. Vamos a ir a Cantares 2:15. Atrapen todas las horas esos zorros pequeños antes que arruinen el viñedo del amor, tu vida en Cristo, tu relación con Él, amén.
porque las vidas están en flor. Esto está hablando de la relación que nosotros tenemos con Cristo. Las horas pequeñas que quizás no creemos que fue un pecado delante de Dios, pero si le decimos al Espíritu Santo que nos escudriñe, Él nos va a enseñar las áreas donde sí hemos fallado, esas áreas que todavía están abiertas, porque el Espíritu Santo no quiere que el enemigo nos robe. Y cuando tenemos áreas todavía abiertas, puertas abiertas, aunque sean pequeñas, porque aquí dice, solo son pequeños. Esos son detalles que a veces a nosotros se nos pasa por alto, para el Espíritu Santo nada se le pasa por alto. Cuando uno se entrega alma, cuerpo, mente y espíritu, uno de verdadmente quiere agradar a Dios, el Señor todo lo va a descubrir por nuestro bien. El Señor no quiere avergonzarnos. El Señor quiere que nosotros seamos benditos en público, que nosotros demostremos que somos hijos de Él por nuestro comportamiento de humildad. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner de pie. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Padre, sea esta palabra en nuestro espíritu. Señor, tú nos conoces, tú conoces nuestra vida, Padre, tú conoces todo error, Padre, todo pecado, Señor. Tú traes a memoria, Señor, toda área de nuestra vida, Padre Santo, que está débil, que quizás está dolida, que quizás está atada, Padre Santo. Nuestra mente, Señor, quizás un tormento del pasado, Señor, algo que hemos hecho nosotros, Padre Santo, con conocimiento, Señor, solo tú lo puedes traer a la luz, a memoria, Padre Santo, porque tu deseo es que nosotros seamos sanos, prosperados, benditos, Padre Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser honestos. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, obedecer tu palabra, obedecerla, creerla, honrarla, Padre Santo, porque tú eres un Dios temible, Señor, y a ti nada se te pasa por alto. Espíritu Santo, nosotros creemos con todo nuestro corazón que si tú nos vas a corregir con justicia y con amor, Padre, y vamos a aprender de ti, vamos a crecer, y de todo lo malo, Padre, algo bueno va a salir, Padre Santo, porque estamos en tus manos, porque somos tu pueblo, Padre Santo, y tú conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, danos el poder, Padre, para tener la valentía, para ir a poner, Señor, nuestra vida en orden, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la convicción de ti. La convicción, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos va a llevar al arrepentimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.